comentar porque... Hola a todos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, correctamente. Bueno, pues si os parece, vamos a dar comienzo a esta nueva jornada. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, darles los buenos días a todos y recibir en nombre de la Federación Onubense de Empresarios nuestra más cordial bienvenida a una nueva jornada que muchos conocerán, que pertenecen al proyecto CEA más Empresas y que contamos con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. En estos momentos, más que nunca, y desde la CEA tenemos que seguir apostando por desarrollar actividades tendentes a facilitar la gestión empresarial y favorecer el emprendimiento en nuestra provincia. Digo nuestra provincia, pero sí es cierto que a través de esta modalidad online no solamente abarca en este caso lo que es a la provincia de Huelva, sino que estamos hablando de toda Andalucía, ¿no? Que es cómo funciona el proyecto que ha hecho que estemos aquí. Y abordamos temas de gran ayuda, como es en el caso que hoy nos ocupa. Hoy tenemos la suerte de contar con Montero Aramburu Abogados para tratar un tema que sin duda y por el número de asistentes y realmente por esta inquietud que ha suscitado, pues podemos decir que ha generado muchísimo interés. Aprovecho en esta ocasión, porque si no luego se me pasa, como suele pasar cuando se cuentan muchas cosas, pues para darle las gracias a nuestro exponente, que como ya ustedes conocen por lo que hemos enviado y que hemos sido muy repetitivos a la hora de enviar el programa, pues a Rafael, a Pastores y a Luis, y por su colaboración, ¿no? Y por la parte que me toca y por la organización de esta jornada, pues me gustaría también nombrar en esta ocasión a José María Méndez. No está aquí en pantalla, no lo vamos a ver, pero la verdad es que tampoco me parecía justo no nombrarlo porque la verdad es que ha sido una colaboración y todo me lo ha puesto facilísimo. Por último, porque yo quiero que los protagonistas sean ellos, pues antes de cederle la palabra a Rafael, pues va a ser quien se encargue de presentar con detalle a los ponentes, pues me gustaría decirle que esta jornada, como todo lo que organizamos, pues va a ser grabada, porque es algo que me suelen consultar muchísimo, y que se va a subir en la misma página web en la que ustedes hicieron la inscripción, en FEA Más Empresa, ¿no? Si tuvieran alguna duda, tienen mi teléfono, me lo dicen y yo les diré exactamente dónde se va a colgar este vídeo, además de la presentación que se va a utilizar. En cuanto a las consultas, porque es algo que se me suele preguntar muchísimo, ¿cómo se van a hacer las preguntas? Bueno, pues estamos todos de acuerdo que lo ideal es que se hagan a través del chat que tienen ustedes ahí en su pantalla, en la parte inferior derecha. Se van a ir respondiendo sobre la marcha o bien al final, porque entendemos que es mucho más cómodo y más operativo que si se hacen de viva voz, porque al final en tantísimas personas que están, pues va a ser un poco caótico. El tema de los micros cerrados lo he dicho, pero bueno, ahora lo comentaré. Si no, yo voy a intentar ir cerrando sobre la marcha todos aquellos que estén abiertos. Hay uno abierto y la verdad es que no nos escuchan. A ver si es este. Sí, perfecto. No, por no es. Y poco más puedo decir, a excepción, bueno, puede dar las gracias, reiterar en el agradecimiento y darle la palabra a Rafael. Cuando tú quieras, Rafael. Aparte de lo de la inspección, Yo si sigo lo aquí intentando buscar cuál es el otra micro que está persona lo abierto. pongo en comentarios o no es necesario. Eso te iba a pedir, Marilisa. Bueno, buenos días a todos. Pon los Muchas gracias. comentarios y después ya lo vemos nosotros ahora a lo que hacemos. A ver si eres capaz de silenciarlo, si no va a ser Sí, complicado. estoy en ello. Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por tus palabras de bienvenida y de presentación. También quiero dar las gracias en nombre del despacho porque al final la FOE, en el marco del convenio de colaboración que tenemos suscrito, pues siempre nos da entrada en todo este tipo de seminarios y para nosotros, pues nosotros encantados de participar. Es verdad que este del cierre fiscal suele ser recurrente y suele tener bastantes asistentes. Además, creo que hoy extiendo mi agradecimiento a la CEA porque, lógicamente, esta ventana virtual que hoy tenemos abierta todavía nos asomamos una más amplia gracias a ese conveniado y a ese acuerdo de colaboración y programa general. Y por nuestra parte, pues ya digo, encantados, ¿no? Yo le agradezco además a todos los asistentes, creo que irán entrando y si no, tú le vas autorizando a los que resten, pero es verdad que teníamos un poco el compromiso de ceñirnos al horario de 10 a 12 y yo creo que debemos ser escrupulosos con el horario. Os agradezco a todos la asistencia porque además son fechas complicadas. Buscamos, a todos los que nos dedicamos al tributario, sabemos que estamos en una fecha complicada, pero buscamos el 21 para que no tuviéramos el vencimiento y el pago fraccionado del que hemos salido prácticamente ayer. Pero dicho eso, yo creo que es verdad que este formato que se estableció de una manera un poco excepcional con la pandemia, hoy es la prueba evidente de que ha venido para quedarse, porque si en la misma semana que se ha publicado la liberación de las mascarillas aún estamos aquí en un webinar, es que realmente demuestra la utilidad de que
todos dentro de nuestro día a día podemos buscar un hueco evitando el desplazamiento, ¿no? Yo he hecho en falta que al final veo además muchos nombres conocidos y compañeros entre los asistentes, que siempre es agradable vernos y compartir un café con relación a los temas del cierre fiscal, pero bueno, ya habrá ocasión, si no en el próximo, pues lo hacemos con carácter mixto, ¿no? Sin más, me gustaría entrar en el contenido de la jornada, como tú has comentado, María Luisa, que me dejabas un poco exponerlo. Y es verdad que habrán visto un poco en el título que comparte dos partes diferenciadas. Por una, en la primera de ellas, mis compañeros Luis Cánovas y Pastora Magro, que los tenemos ahí también en la ventana de abajo, y que por cierto, en el apartado de agradecimientos los he olvidado mencionar y desde luego son los que más merecido lo tienen, además de José María, como has dicho, pero claro, José María es que no es especialista en tributario, con lo cual no podíamos darle un micrófono hoy. Así que, como digo, ellos son los que han trabajado más intensamente en la selección de toda la primera parte, que serían pronunciamientos que hemos considerado de interés de cara al cierre del año 2021. Cuando digo pronunciamiento, lo digo en la más amplia extensión, porque hablamos de contestaciones de la Dirección General de Tributos a consultas vinculantes, resoluciones de los tribunales económicos administrativos y temas incluso que por su trascendencia han llegado a la vía jurisdiccional. Y ahí, pues, las sentencias que hemos elegido, pues, lógicamente son las de los tribunales de mayor calado, como Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, ¿no? Ya digo, por temas recientes. ¿Y sobre qué esquema lo hemos montado? Bueno, pues al final hemos acudido al esquema tradicional que ya desde la ley del 95, que por cierto los que llevamos teniendo algunos ejercicios de cierre fiscal, cada vez que pienso que la llamábamos la nueva LIS, pues la verdad es que se me hace más duro asistir a estos seminarios. Como digo, el esquema de resultado contable con una serie de correcciones mediante ajustes extracontables y luego el sistema de deducciones y pagos fraccionados, pues al final es un poco el que hemos seguido y veía yo en la relación de consultas que han preparado mis compañeros, pues que tenemos temas desde imputación temporal, gastos no deducibles, operaciones vinculadas, en fin, incluso pagos fraccionados y retenciones. Ya digo que hemos intentado elegir los temas más interesantes y en relación al tema de las consultas que planteaba María Luisa, yo sí que pediría, porque es verdad que no podemos pretender en un seminario de un par de horas ni dar el impuesto sobre sociedades completo, que tendríamos para muchísimo tiempo, ni hablar de todos esos aspectos, pero ya que no hemos tenido éxito y lo entendemos perfectamente en la petición de consultas previas por correo electrónico, porque todos andamos liadísimos y no quiero que suene como un reproche, porque la verdad que yo tampoco lo hago cuando tengo que asistir, ocasión de asistir como, no como ponente, sino a los seminarios. Pero ahora en el chat sí que pediría que al menos las preguntas y los temas que se trataran fueran relativos a los temas que fuéramos exponiendo, porque si no, lógicamente vamos a ser incapaces de cumplir el compromiso. Yo en cualquier caso, como ellos se van a ir alternando en la presentación de esas novedades, iré estando pendiente del chat y en cuanto pueda también introduciré algún comentario si es oportuno para que lo tratemos. Y si no, pues al final trataremos de buscar un hueco. Y en última instancia siempre quedan en la presentación nuestras direcciones de correo electrónico para cualquier duda que luego podamos tener de forma independiente, ¿no? Como digo, esa sería la primera parte de la presentación y luego nos quedaría la segunda, que es la relativa específicamente a las novedades. Y la verdad es que cuando uno se enfrenta, como digo, a un tema de cierre fiscal, siempre piensa en el esquema tradicional de ley de presupuesto y la que llamamos tradicional de acompañamiento, pero es cierto que las circunstancias que llevamos viviendo en los últimos años yo creo que nos han enseñado a todos de una manera bastante dura lo que son las circunstancias y las razones de extraordinaria y urgente necesidad, ¿no? No las que muchas veces se utilizaban de una forma quizás algo excesiva en los reales decretos tributarios, sino que no ha habido más remedio que estar legislando sobre la marcha por todas las circunstancias que hemos vivido. Y eso ha hecho que muchas de las normativas que tenemos ya estén en vigor. De cara al cierre del año 2022, nos centraremos entonces en el análisis de lo que introduce la ley de presupuestos, que realmente no son demasiados cambios. Todos creo que tendremos ya en la cabeza el tema de la tributación mínima, que muchas veces, como todos los cambios que se anuncian en nuestro sistema, al final ha acabado cayendo, por supuesto, después de muchos anuncios de que venía, y luego pues parece que no ha sido tan tremenda porque, como digo, veremos a continuación, está bastante matizada, ¿no? Pero sí que me gustaría de alguna manera contextualizar, porque al final, como son todas medidas relativas al impuesto sobre sociedades, yo creo que lo que buscan es, como no puede ser de otra manera, el incremento de la recaudación, que es realmente complicado por toda esta situación que las empresas han venido sufriendo durante los últimos años.
Pero es verdad que echándole un vistazo a los datos que publicaba Hacienda, ya se ve que en el año 21 el impuesto sobre sociedades, la cifra de recaudación en lo que aportó a las arcas del Estado, ya sufrió, o sea, ya mostró una cierta recuperación. Creo que la cifra tenía por aquí era de unos 26.600 millones de euros, pero claro, todavía queda muy lejos en la comparativa de los años previos a la crisis, donde creo que en el año 2007 llegó a suponer 45.000. Luego realmente estamos en unos umbrales que lógicamente vienen marcados por los resultados empresariales, ¿no? Donde ha habido que tomar, como sabemos, muchas medidas de apoyo a las empresas. Dicho eso, a pesar de todo, el impuesto sobre sociedades supone casi un 12% de la recaudación del Estado. No está en el nivel de los impuestos punteros como renta y el IVA, pero sí que supone una cifra importante. Entonces ya digo, creo que nuestro escenario tiene que ser, quizá además se ha consolidado esa tendencia que antes tenía de que había como un tipo impositivo superior, como una amalgama de deducciones, se ha ido simplificando, empezó la ley del 95, el texto refundido, luego hasta llegar a la norma actual. Y como digo, yo creo que esa tendencia es la tendencia que se ha consolidado. Incluso leía el otro día el informe del libro blanco de el comité de expertos que ha remitido al gobierno para, de alguna manera, bueno, con todas las dificultades que hay ahora mismo, pues dar sus directrices sobre la posible reforma y no recomiendan, todo lo contrario, se muestran contrarios a un posible incremento de tipo en sociedades. Luego, yo creo que el esquema que manejamos y el que vamos a seguir hoy es el de ese tipo, pero es verdad que realmente la normativa sigue siendo compleja y la mejor prueba van a ser todos los casos prácticos que hoy analizaremos, ¿no? Solo antes de dar la palabra a mis compañeros, siempre me gusta recordar en estas jornadas de cierre una que tuve ocasión de compartir con un director general de tributos que decía que cuando acudía a las reuniones internacionales para hacer la presentación del impuesto sobre sociedades español, él acudía muy motivado, intentaba vender las excelencias del sistema y tal, pero que luego llegaba y que se encontraba pues que el representante de Irlanda, en una exposición de 5 minutos, decía que su impuesto sobre sociedades era del tipo del 12% y que no tenía más que añadir. Y que él empezaba diciendo, bueno, el impuesto sobre sociedades en España es del X%, pero pónganse cómodos que ahora viene la explicación de todos los detalles, ¿no? Entonces, yo casi que les digo lo mismo, que aunque sea detrás de la pantalla, pónganse cómodos porque como sabemos, es un impuesto realmente complejo. Y ya digo, Luis, si te parece, te cedo a ti la palabra para que compartas la presentación y empecemos ya a trabajar y a hablar sobre ella, ¿vale? Muchas gracias a todos. Perfecto, pues muchas gracias Rafa, gracias a todos los asistentes. Bueno, la idea, como decía Rafael, de la sesión de hoy será abordar de una forma relativamente sistemática y ahí trataremos de pegarnos un poco a ese esquema de liquidación del impuesto, en definitiva, cómo se va desarrollando el articulado de la ley del impuesto sobre sociedades y trataremos de ir tocando por bloques cada uno de esos pronunciamientos. Hablamos en total entre consultas de la Dirección General de Tributos, resoluciones y sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de 17 pronunciamientos, ¿vale? Entonces, si os parece, sin más dilación, vamos a entrar ya en materia y vamos a pasar a la primera de las sentencias. Damos un segundo. Vale, pues la primera de las sentencias, que es una sentencia de la Audiencia Nacional y que la verdad no está nada mal para abrir boca, no está nada mal porque es de estas sentencias de una lectura ardua y que además aglutina una serie de elementos que por sí solo considerados suelen ser elementos bastante conflictivos, como suelen ser las dotaciones por provisiones de riesgos y gastos, la existencia de pasivos ficticios, el régimen de regularización de errores contables, en fin, una serie de variables que seguro todos nos hemos encontrado en comprobaciones, inspecciones y que suelen dar bastantes dolores de cabeza. En el supuesto de hecho, en este caso, estamos hablando de una sociedad que en el año 2005 registró una provisión de riesgos y gastos como consecuencia de determinados procedimientos de reclamaciones que tenía y demás de 2.400.000 euros. Además de esa provisión de riesgos y gastos, en el mismo año 2005 también registró como gastos varios un importe de 700.000 euros como consecuencia de una deducción por reinversión y reconoció como contrapartida el pasivo correspondiente. Realmente, de esta segunda parte, el reconocimiento era absolutamente erróneo, no procedía ese asiento contable, esa contabilización
de los 700.000 euros porque estaba aflorando un gasto deducible por el registro de una deducción por reinversión. Esta situación en el año 2008, esa provisión de riesgos y gastos y ese pasivo exigible que había aflorado como consecuencia de esa deducción por reinversión, el contribuyente lo reclasifica en reservas y se provoca un aumento en reserva. Desaparecen en definitiva los pasivos y ese aumento en reserva por unos 3.100.000 euros. A principios del año 2011 se inicia un procedimiento inspector y en el marco de ese procedimiento inspector, a final del año 2011, el contribuyente decide motu propio regularizar, reformular sus cuentas anuales de los años 2008, 2009 y 2010, dándole la vuelta, por así decirlo, a aquel ajuste que hizo en 2008, en virtud del cual se producía el incremento en reservas. Es decir, ahora se produce el efecto contrario. Se reducen las reservas en 3.100.000 euros y vuelven a aparecer, vuelve a aflorar en su balance tanto la provisión de riesgos y gastos por los 2.400.000 euros como el pasivo exigible por 700.000 euros. Ya digo, eso en el marco del propio procedimiento de inspección. Y además en el año 2011, por aquel litigio que estaba llevando a cabo, pues se homologa, alcanza un acuerdo y se homologa ese acuerdo judicialmente, del que resulta que le toca pagar no 2.400.000 euros como había registrado en la provisión, sino 2.200.000 euros. E imputa en la base imponible los 200.000 euros de diferencia. Bien, pues con todos estos aspectos, ¿qué sucede? ¿Qué hace la inspección? Pues la inspección prácticamente obvia esa reformulación de cuentas que hace en el año 2011 el contribuyente respecto de los ejercicios, como decía, 2008, 9 y 10, la obvia y considera que procede a realizar un aumento en la base imponible de 3.100.000 euros precisamente por esa reversión, ¿no? Porque, por un lado, el contribuyente aplicó la reserva, la provisión para riesgos y gastos en el año 2008 al llevarla directamente contra reserva, y por otro lado, porque el reconocimiento del pasivo registrado en 2005 era un pasivo inexistente, era un pasivo ficticio desde el punto de vista de que no se correspondía con una deuda que iba a ser objeto de liquidación y por tanto procedía también ese ajuste en base imponible que planteaba antes. Es curioso porque nos parecía también relevante desde el punto de vista de la importancia que pueda tener la calificación de estos aspectos en sede de inspección para su posterior defensa también, como luego veremos, que la inspección incardina esa regularización en los artículos 19.1 y 19.9, como vemos ahí, del anterior texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y recuerdo, el 19.1 era el que se refería a que los ingresos y gastos se imputan conforme al principio de devengo, y el 19.9 era aquel que establecía que la reversión de una provisión que hubiese sido fiscalmente deducible, si no ha pasado por cuenta de pérdidas y ganancias, como era el caso, porque fue contra reserva, se integrarán en la base imponible, ¿vale? Esos son los argumentos que utiliza la inspección para la regularización. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué establece la Audiencia Nacional? ¿Qué establece la Audiencia Nacional en este caso? Pues respecto del primer bloque, respecto de la provisión para riesgos y gastos, lo interesante es que, en primer lugar, dice que no comparte que sea un supuesto ni del 19.1 ni del 19.9. El 19.1 porque no deja de ser un criterio de imputación general, el del devengo, que realmente aquí no aplica demasiado. Y el 19.9, que es una de las partes que nos parece más importante de este primer bloque de regularización, considera que tampoco resulta de aplicación porque en el ejercicio 2008 el contribuyente no aplicó la provisión porque no correspondiese a la finalidad para la que estaba prevista, porque en 2008 no podía saber realmente cuál era la finalidad, no había determinado cuál era realmente el riesgo que tenía. Por tanto, el motivo de esa regularización debió ser un motivo diferente y ahí la Audiencia Nacional dice que es intrascendente si es como consecuencia de un error o no, pero desde luego esa provisión no fue aplicada como consecuencia de que no correspondiese a su finalidad, ¿no? Que es lo que dice el 19.9. Por tanto, fuera de esos dos supuestos, no procede, no hay ningún argumento adicional para justificar la regularización y en ese caso no procede ese aumento de base imponible que propugna la inspección. Es más, vuelvo a insistir en algo que veremos después en posteriores sentencias y que va a ser bastante recurrente y desde luego bastante interesante que lo tengamos en la cabeza.
y es apela al principio de regularización íntegra que también solicitó la demandante, ¿no? Porque en definitiva, cuando se inicia la inspección, que fue en 2011, la inspección ya sabía cuál habría sido el resultado de este litigio. Es decir, al final, la empresa había estado obligada a pagar 2.200.000 euros respecto de una dotación inicial de 2.400.000, es cierto, pero precisamente en el año 2011 la integró la base imponible en la diferencia de 200.000 euros. Por tanto, no procedía considerar una regularización de 2.200.000 euros. E insta a la inspección para que, en tal caso, hubiese procedido a la regularización íntegra. Oiga, tenga usted en cuenta, aunque no sea un ejercicio sometido a inspección, tenga usted en cuenta que en el ejercicio 2011 usted debería haber procedido a la regularización de 200.000 euros. Pero ya digo, no llega ni tan siquiera a eso porque considera que los motivos de regularización que alega la inspección no son los que proceden en este caso. Eso por lo que decimos respecto al primer bloque de la provisión de riesgos y gastos, pero resulta también muy curioso el segundo bloque, ¿no? El que hemos llamado ese pasivo ficticio como consecuencia de esa incorrecta contabilización de una deducción por reinversión en el año 2005. En este caso, argumenta la audiencia que no estamos bajo ningún concepto de un supuesto de imputación temporal. Esto no es una cuestión de errónea contabilización, pero no es una imputación temporal de gasto. Por tanto, no podemos movernos en el ámbito del artículo 19. Por eso hablaba al principio de la importancia de la calificación de inspección en la defensa de estos procedimientos. No hablamos del 19, es más, añade la Audiencia Nacional, que ni tan siquiera lo plantea la inspección, que ni tan siquiera estaríamos en un supuesto del 19.3, que ya saben que es ese que está más próximo a la corrección de errores y la regularización de este tipo de situaciones, y que entrar a discutir ahora sobre la contabilización, acertado o no, de un gasto del ejercicio 2015, estaría suponiendo entrar en un periodo que ya estaría prescrito y eso está vedado para la administración. Claro, ¿qué sucedió aquí o qué es lo curioso? Realmente cuando la inspección entra en el ejercicio 2011, el ejercicio 2005 ya estaba prescrito. Por tanto, no podía tocar el ejercicio 2005 ese ejercicio prescrito. De ahí que se fuese al año 2008. Es curioso porque parece que entreabre la puerta a la Audiencia Nacional cuando establece que no se ha argumentado realmente por parte de la inspección cuál es el motivo de la regularización, algo que a todos nos parecería muy evidente, como es una regularización de un pasivo ficticio. Pero claro, no entra la inspección porque ya saben que en el anterior texto refundido hay un artículo que era el 134, que es el que establece cómo se regularizan estos pasivos ficticios cuando afloran. Y dice que la Administración lo imputará al último periodo de los no prescritos, salvo que se pueda acreditar que la contabilización, que el pasivo afloró en un periodo anterior. Ya ahí hay sentencias, hay alguna del 2012 que recuerdo y creo que hay alguna consulta vinculante incluso, no recuerdo ahora mismo la fecha, que vienen a decir que efectivamente esto funciona así, es decir, que a priori esos se imputan, esos pasivos ficticios se imputan al periodo de los no prescritos más antiguos, salvo que seamos capaces de acreditar que realmente su contabilización fue en un periodo prescrito, bien porque tengamos la contabilidad legalizada o por otro motivo. Claro, una vez que la inspección reconoce que ese pasivo fue erróneamente contabilizado, el gasto afloró de forma errónea en el año 2005, ya se queda un poco en fuera de juego a la hora de tratar de regularizar por el 134 o por el actual 121 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. De ahí que se vaya al 19. Desde ese punto de vista, concluye la Audiencia Nacional que no procede, que no es un supuesto de imputación temporal y que, por tanto, ese pasivo ficticio no puede regularizarlo la Administración. La siguiente sentencia, que está relacionada también con el mismo tema que ha tratado Luis, es del Tribunal Supremo y es la sentencia 1258. Y en este caso lo que se analiza es la reformulación de cuentas anuales y el efecto que esta reformulación debe tener en el ámbito fiscal. El supuesto de hecho concreto es unas sociedades que forman parte de un mismo grupo de consolidación fiscal
que en el año 2019 aperciben un error que habían cometido en el año 2004, que consistía en la falta de contabilización de Apagamos una lo que me. pérdida, Lo que... No, de todo. ¿Esto te sale una así? pérdida como consecuencia del deterioro de unas acciones de las que eran titulares, No está por un Comunicaciones. importe bastante elevado, de Comunicaciones 8.800.000 euros. En ese momento, en el año 2010, reformularon y aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2014 y procedieron a su depósito en el registro mercantil. Adicionalmente, y en la medida en que en el momento en el que procedieron a las reformular las cuentas, aún no estaba prescrito el 2004 porque había sido interrumpida la prescripción, impugnaron las autoliquidaciones presentadas en 2004 e intentaron hacer valer esa modificación derivada de la reformulación. La impugnación fue denegada por silencio administrativo negativo. Estos silencios fueron recurridos en distintas instancias hasta que llegaron al Tribunal Supremo, todas ellas desestimatorias de las pretensiones de los obligados tributarios. El objeto de la controversia versa sobre los argumentos de la Administración tributaria en los distintos tribunales para denegar esa modificación. Es que, sin rechazar que pueda procederse a la reformulación de cuentas, no entra en que se haya producido y que además se haya depositado en el registro mercantil, entienden que por aplicación de la norma de registro y valoración 22 del Plan General de Contabilidad, que recuerden es la que regula la corrección de errores contables, cambios en estimaciones, pues ese cambio o ese error debía haberse corregido en el periodo en el que se detectan, y en el plano fiscal para estos supuestos existe una regla específica que es el artículo 19.3 del antiguo texto refundido, que es prácticamente igual al actual 11.3, y en consecuencia ese gasto, digamos, no procedía a imputarlo al ejercicio 2014. Los obligados tributarios, como argumentos principales, esgrimen que el artículo 10.3, también del texto refundido, que prácticamente es la misma redacción del actual 10.3 también de la ley, establece que en el método de estimación directa de la base imponible se determina partiendo del resultado contable determinado de acuerdo con las normas del Código de Comercio y las demás leyes relativas a dicha determinación, considerando que esto es lo que reflejan pues, las nuevas cuentas anuales que habían sido nuevamente aprobadas, reformuladas y aprobadas por la Junta General de la Sociedad. Dice también que la agencia tributaria no puede contravenir unas cuentas anuales que habían sido depositadas en el registro mercantil y calificadas positivamente por el registrador. Entiende que esa actitud desde el punto de vista registral pues tiene que vincular a la administración, y por todo lo anterior defiende que ese gasto debería imputarse al ejercicio respecto del que se han reformulado las cuentas, que es el 2004. Pues bien, el Tribunal Supremo, respecto a la cuestión de en qué periodo debe imputarse el gasto, viene a decir que el periodo impositivo en el que procede la imputación es el periodo impositivo en el que tiene que imputarse en virtud de la norma de registro y valoración 22 del Plan General de Contabilidad, que recordemos nuevamente es la de corrección de errores, y lo que te dice que el error hay que contabilizarlo en el ejercicio en el que se detecta, y que para ello no obsta que el 10.3 establezca que la base imponible se determina conforme al resultado contable calculado conforme a las normas mercantiles, porque precisamente entre esas normas y criterios contables también está esa norma de registro y valoración 22 del Plan General de Contabilidad. Entonces dice que en el caso debatido no procede rectificar la autoliquidación por el hecho de la reformulación promovida en circunstancias imprecisas, que le da bastante importancia a esa circunstancia. En 2010 se refiere al periodo 2014. Respecto a la relevancia de la calificación registral, lo que viene a decir el Tribunal Supremo, y esto también lo había dicho respecto de otras materias del impuesto, como es la aplicación del capítulo séptimo de cara a la calificación de operaciones mercantiles y demás, y es que el valor presuntivo y probatorio de la calificación registral debe limitarse a lo que dice el reglamento del registro mercantil, que la Administración evidentemente no puede poner en duda esa calificación o esa improcedencia en la calificación, pero si bien en el caso de depósito de cuentas anuales tampoco atribuye presunción sobre la veracidad o validez de las cuentas ni su ajuste a la realidad, que en consecuencia
En esta situación, la agencia tributaria tiene la potestad y además la obligación de valorar esa contabilización, esas cuentas anuales de conformidad con la normativa fiscal. En consecuencia, pues llega a la conclusión de que resulta imputable pues la regla especial que hemos comentado del artículo 19 del texto refundido. Vale, o sea, no tengo que hacer nada, pero la cámara sí estaba visible, mira, sí. Y ya hay como un apago. Bien, la siguiente sentencia, seguimos con los criterios de imputación temporal en base imponible, afecta o puede aplicar a entidades que se dediquen a la realización o la ejecución de proyectos de larga duración, tanto de prestaciones de servicios como de entrega de bienes, ¿no? Es el caso de una sociedad que se dedica a la construcción de plantas de refinería para una petrolera una multinacional petrolera importante, que aplica un método de gestión que al parecer es bastante extendido en el sector, que se denomina Monte Carlo. Y este método de gestión, en esencia, lo que consiste es una determinación de la ejecución de los proyectos sobre una serie de probabilidades estadísticas y matemáticas que ayudan a estimar cuál es el grado, la probabilidad y la cuantificación de posibles desviaciones y posibles contingencias que puedan producirse en la ejecución de estos proyectos. ¿Qué supone la estimación de estas contingencias? Pues en la aplicación del grado de avance, ello determinó para la inspección un diferimiento de la renta. ¿Por qué? Porque en tanto que en el denominador de esa ecuación estamos considerando no solo los costes absolutamente cerrados, por llamarlo de alguna forma, sino también esos costes que pueden ser más probables sobre la base de estas probabilidades estadísticas, pues el ingreso, la renta imputable a lo largo de la duración del proyecto, lo que iba provocando es un diferimiento y un reconocimiento en los años finales del mismo. La inspección considera que la aplicación de este criterio de imputación, de este grado de avance sobre la base de ese modelo estadístico de probabilidades y de cálculo de contingencia, contraviene los criterios de imputación que establecía el artículo 19 del antiguo texto refundido, que en esencia no difieren sustancialmente a estos efectos de los que prevé el actual 11 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A este respecto, ¿qué tenemos que hacer primero hincapié? ¿Qué es lo que dice ese 19 o el 11? Pues esencialmente, recordemos, en cuanto a los criterios esenciales de imputación temporal, habla de principio de inscripción contable, principio de devengo y principio de correlación de ingresos y gastos. Si hablamos de imputación temporal, serán más bien estos dos últimos, más que el de inscripción contable, el principio de devengo y el principio de correlación de ingresos y gastos. Por tanto, la inspección aflora, anticipa el reconocimiento de esas rentas y genera una liquidación por ello. ¿Qué responde la Audiencia Nacional en relación a esta cuestión? Pues sorprendentemente, porque creo que muchos de los que aquí estamos hubiésemos tendido a pensar que no existe realmente una especialidad fiscal en esta materia y que no existiendo especialidad fiscal prima lo que se establezca en la norma contable, precisamente por esto que decía Rafael en su principio, al principio, ¿no? Partimos del resultado contable, salvo los ajustes por especialidades fiscales. Sin embargo, curiosamente, la sentencia hace suyo, se hace eco de los argumentos de la inspección y de los tribunales económicos administrativos posteriores cuando dice que no cuestiona que esa metodología que sea acorde con lo que establece el Plan General de Contabilidad y que incluso sea adecuada para la gestión y la determinación de los riesgos de la compañía. Lo que sí considera es que esa metodología no se compadece con los criterios de imputación temporal que recoge el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En tanto en cuanto para determinar los costes, considera, en virtud de los principios de correlación de ingresos y gastos y del devengo, que son los que refleja el 19 del texto refundido, no hay que estar a esa estimación estadística de costes, sino a los costes efectivamente materializados y, por tanto, modifica los criterios de imputación del grado de avance y refrenda, respalda
la regularización practicada por la Administración. En mi humilde opinión, a mí me parece que aquí no se tienen en cuenta varias cosas, ¿no? Y creo que sobre todo esto es importante porque ya os anticipamos, nosotros estamos revisando cuestiones de este tipo con clientes nuestros porque aunque no utilicen el método Monte Carlo, sobre todo empresas de ingeniería grandes con proyectos de ejecución plurianual, pues utilizan modelos que no son sustancialmente muy diferentes de este que estamos diciendo. Y son modelos que además pasa también en el caso de la sentencia, que están absolutamente avalados y refrendados por los auditores, que es algo que también plantea la demandante, que es una compañía auditada y que en ningún caso sus auditores le han planteado ninguna objeción, salvedad ni nada en la aplicación de este método, ¿no? Un segundo porque creo que se ha ido Ahora. Entonces, decía, en mi opinión, ¿qué cuestiones debiéramos tener en cuenta por si esto se nos plantea alguno, ¿no? Pues uno, lo que decíamos, en primer lugar, eh, el artículo 19 y el actual 11, en cuanto a criterios de imputación temporal, esencialmente se remite a la norma contable, criterio de devengo y principio de correlación de ingresos y gastos, con lo cual parece un poco extraño, ¿no? Considerar que por un lado sí se cumple la normativa contable, pero que por otro lado, del mismo modo, se está incumpliendo los criterios de imputación temporal que establece la ley del impuesto sobre sociedades. Es más, en febrero de 2021, el ICAC, es verdad que con posterioridad a este supuesto enjuiciado, ¿no? Porque creo que eran los años 2006 a 2008. Pero de cara a futuro, sobre todo planteándolo, en febrero de 2021, el ICAC emitió una resolución sobre el reconocimiento de ingresos que dice varias cosas, ¿no? Pues en primer lugar, el artículo 1 dice que es una resolución de obligado cumplimiento para los sujetos contables. En segundo lugar, establece que los criterios de reconocimiento de ingresos se sustentarán en eso que ya nos suena a todos, ¿no? En el traspaso efectivo, en la transferencia efectiva de riesgos y que los ingresos se contabilizarán cuando se produzca esa transferencia efectiva, que no es muy diferente, como no puede ser de otra forma, a lo que dice el criterio de devengo, y es que los hechos se contabilizarán cuando ocurran con independencia de la corriente financiera. Pero además regula también que en aquellas entidades que tengan compromisos de ejecución plurianual, el criterio del reconocimiento de los ingresos será precisamente el grado de avance. Y además regula que el grado de avance, hay dos métodos, ¿no? Para determinarlo. Uno el que le llama de los recursos y otro el que le denomina del producto, ¿no? El producto es el que se determina en función de los hitos que se vayan produciendo en esa ejecución del proyecto. Y el de los recursos es precisamente este que se está aplicando en el caso que estamos comentando. Es la proporción de costes incurridos respecto de los costes que se estiman que van a incurrir en un proyecto de este tipo, de los que se estiman. Con lo cual, dentro de esa estimación, evidentemente, si tengo una estimación defendible y sostenible sobre unas posibles desviaciones en ese proyecto, no parece que tenga demasiado sentido que no se tengan en cuenta. Otra cosa es que la inspección hubiese conseguido desmontar que el algoritmo utilizado por ese método matemático pues no era acertado, no hacía una correcta estimación de las contingencias, pero no atacando esa cuestión, no parece que esto tenga respaldo con la normativa contable y con nuestra normativa tributaria. Y un último detalle, ¿no? Y lo dejamos ahí por si, insistimos, por si nos sirve para alguna argumentación, si es que esto se nos da en algún caso, ¿no? Realmente la redacción del antiguo 19.1 y del actual 11.1 de la ley del impuesto sobre sociedades no son sustancialmente idénticas. El antiguo 19 del texto refundido lo que establecía era algo así como que los ingresos y los gastos se imputarán conforme al criterio de devengo, decía, atendiendo a la corriente real, ¿no? Eso decía. El actual 11 lo que dice es que se imputarán conforme al criterio de devengo con arreglo a la normativa contable. Creemos que este matiz, en este caso, sí pueda tener algo de trascendencia, porque desde luego no parece que si el 11 me está diciendo que se contabilizarán con arreglo a la normativa contable, la contabilidad es acorde con esos criterios empleados, tal y como reconoce la Audiencia Nacional en esta sentencia, pues desde luego
no parece que hubiese motivo de regularización, ¿no? Si la propia Audiencia Nacional dice que no cuestiona que se realice con arreglo a la normativa contable. En fin, nos parece interesante, pues por eso que os decíamos, porque creemos que sobre todo en grandes empresas de este tipo puede ser de aplicación. Nos consta que en el mercado, no el modelo Monte Carlo, pero otros que se denominan de otra forma, se está aplicando y bueno, creemos que conviene darle una revisión a ese tipo de situaciones y a ese tipo de estructura por si nos pudiese afectar. No se te escucha. No se escucha, no se escucha. Ay. Pastora, desactiva el... Perdón, ¿escucháis a Pastora? No se escucha. Ah, pensaba que era yo. Es que tiene el silencio puesto. Ah, sí, estoy. Ahora, Disculpad que estaba en mute, ¿verdad? estabas en mute, sí, sí. Pues empiezo Sí, por favor. de nuevo. Que la siguiente sentencia que comentábamos dentro de este mismo bloque también de imputación temporal y correlación de ingresos y gastos, que como veis es el más numeroso, que da lugar a bastante litigiosidad, es esta sentencia de la Audiencia Nacional, la número 485 del año 2019. En este caso, el supuesto de hecho es el de una sociedad que se dedica a la promoción inmobiliaria y le resulta en consecuencia de aplicación las normas de adaptación sectorial a empresas inmobiliarias del Plan General de Contabilidad y firma unos contratos privados de compraventa de inmuebles en el año 2006, estando en ese ejercicio los inmuebles en condiciones de entrega. Sin embargo, contabiliza los ingresos y gastos correspondientes a las ventas de esos inmuebles en los ejercicios en los que se firman las escrituras públicas de venta, que son concretamente los ejercicios 2007 y 2009. La inspección de conformidad con las reglas de imputación temporal del artículo 19 del antiguo texto refundido, actual artículo 11, considera que en este caso, sin embargo, resulta aplicable la norma 18 prevista en la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad e imputa las ventas al ejercicio 2006. Esta norma lo que viene a decir, si tenéis empresas promotoras como clientes, lo que viene a decir es que las ventas se imputan al ejercicio en que se han firmado los contratos privados de venta, si en ese ejercicio los inmuebles están en condiciones de entrega material, estableciéndose un porcentaje presuntivo de incurrir en gastos en los que se considera que está en condiciones de esa entrega material. ¿Se ha vuelto a silenciar? Pastor, ¿has perdido la No, conexión de ya, nuevo? no, ya está, perfecto. No. Ahora me escucháis de nuevo, ¿no? Que Sí, es que al pasar la presentación creo que le he dado al mute sin querer, disculpadme. estupendo. Lo que comentábamos, pues en relación a los ingresos, la inspección considera que son imputables al 2006 por el criterio que hemos comentado, ¿vale? Si bien en relación a los gastos, yo no sé qué me Pastora, ¿se ha pasa. vuelto a silenciar? Disculpad, porque no sé qué pasa, porque no me pasa la diapositiva. Un segundito. Y si le doy, vale. Ahora creo que me escucháis Sí. de nuevo, disculpad los problemas técnicos. No te preocupes. Pues lo que estábamos diciendo respecto de los ingresos, la inspección considera que son imputables al año 2006 por aplicación de esa regla contable, ¿no? Y en consecuencia aplicable fiscalmente. Sin embargo, respecto de los gastos relativos a las promociones, la inspección dice que tienen que ser imputables a los ejercicios en los que se contabilizaron
en virtud del principio de inscripción contable, también previsto en el artículo 19, actual artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La entidad recurrente lo que plantea en el recurso que presenta es que es improcedente la imputación de las ventas al ejercicio 2006 porque viene a defender que el criterio que se aplica es el de la transmisión civil en los ejercicios en los que se otorgan las escrituras públicas. Sin embargo, dice que en caso en que llegue a confirmarse la imputación a ese año 2006, que debería imputarse también los gastos referidos a estos inmuebles a ese mismo año 2006. ¿Qué es lo que contesta la Audiencia Nacional? Pues respecto a la primera de las cuestiones, que creo que es bastante evidente y no resulta tan interesante porque viene a decir que a efectos fiscales, pues lo que se aplica es la normativa contable y estableciendo la normativa contable que los ingresos tienen que contabilizarse en ese año 2006, pues a ese año 2006 al que deben imputarse también fiscalmente esos ingresos. Sin embargo, resulta interesante en relación al segundo de los supuestos porque es cierto que el artículo 19 actual 11 de la ley, y todos sabemos que con carácter general, uno de los requisitos para la deducibilidad de un gasto es la inscripción contable. Y en esta sentencia la Audiencia Nacional viene a decir que, a pesar de que es verdad la importancia de ese requisito de inscripción contable, el artículo que determina las reglas de imputación temporal también prevé el principio de correlación entre ingresos y gastos, y que al encontrarnos en este supuesto, en un supuesto tan claro en el que el sujeto pasivo ha imputado los gastos e ingresos en un mismo ejercicio y la inspección determina que los ingresos son imputables a otro diferente, que la Administración, como comentaba Luis al comentar la primera de las sentencias, debió haber procedido a la regularización íntegra de la situación y que si se altera la contabilidad con respecto a los ingresos, también debió alterarla respecto de los gastos para respetar ese principio de correlación de ingresos y gastos. Este criterio ya había sido de manera novedosa abordado por la sentencia del Tribunal Supremo que comento ahí de un año justo antes, del año 2020. Esto es lo que nos resulta bastante interesante de esta sentencia. Pasamos a la siguiente. Esta sentencia del Tribunal Supremo, la verdad es que era relativamente esperada porque se habían generado muchas dudas en cuanto a la aplicación del artículo 11.6, que recuerdo brevemente. Ese artículo 11.6 es el que regula esos supuestos donde una sociedad que ha registrado un deterioro sobre un elemento y se lo ha deducido, transmite ese elemento posteriormente a una sociedad vinculada y con posterioridad se produce la recuperación de valor del deterioro deducido en su día, ¿no? Entonces, este artículo lo que establece es que la reversión de ese deterioro, aunque el activo ya no esté en la sociedad que lo registró, sino que esté en una sociedad vinculada, se registrará igualmente. Lo que sí es cierto que es un poco confuso porque no parece que sea del todo claro el apartado al regular qué sociedad, cuál de las dos debe revertir ese deterioro. Si la sociedad que lo dotó o la sociedad propietaria, tenedora actual del activo sobre el que se registró el deterioro. Esa es una primera parte que regula el 11.6, pero también regula un régimen muy parecido a los supuestos donde la Disculpad que no se me oye, ahora sí, ¿verdad? Sí, se te Creo que era un escucha problema. correctamente. Pero desde el principio. Sí, Sí, no había problema, sí, Luis. sí. Ah, vale, que se ha cortado solo un momento, entiendo, ¿no? Vale. Entonces, decía, ese 11.6 regula en primer término, como decía, esos supuestos Gracias. Esos supuestos de reversión de deterioro cuando hay una transmisión previa, pero regula también los supuestos en los que esa transmisión no es que haya un deterioro previo, sino lo que ha puesto de manifiesto la existencia de una pérdida que se ha deducido fiscalmente. Si en el futuro ese elemento vuelve a la sociedad
que lo vendió, o a otra vinculada, que eso es una cuestión también interesante que aborda el Supremo, también procede la integración en base imponible de la recuperación de esa pérdida, ya no del deterioro, sino la pérdida que se puso de manifiesto como consecuencia de la transmisión a otra entidad vinculada, ¿no? Y ahí la duda, insisto, era esa que os decía. No estaba del todo claro el precepto cuál de las dos sociedades tenía la obligación de revertir el deterioro o la pérdida, si la que lo dotó y se lo dedujo o la adquiriente del elemento. Tengamos en cuenta que además esto puede tener su relevancia, porque claro, depende del régimen de tributación que tenga cada entidad. A lo mejor una tiene bases imponibles negativas, la otra no. Si esto lo mezclamos también con supuestos de diferente residencia fiscal, pues donde se recupere ese deterioro o esa pérdida también puede tener su repercusión. Y lo cierto es que ahí se había ido produciendo había una serie de pronunciamientos que no quedaban del todo claros en sede de quién se produciría, ¿no? Como recogemos en la presentación, tanto la inspección como el TEAS como la Audiencia Nacional se habían decantado por interpretar este 11.6 como una norma de finalidad antielusoria, ¿no? Para evitar lo que se denominaba ese lavado de ingresos, ¿no? Que en definitiva no es otra cosa que una sociedad que ha adoptado un deterioro y que intuye que puede haber una recuperación de valor en el futuro de ese deterioro dotado, pues prefería transmitirlo a una entidad vinculada para que ese deterioro quedase consolidado de tal forma que su reversión no iba a suponer nunca una integración en base imponible o, como decíamos, o interesaba generar puntualmente en un momento dado una pérdida y se transmitía una sociedad vinculada sin otra finalidad que esta, ¿no? ¿Qué es lo que dice la sentencia del Supremo en este caso? Aclarando cuál es la interpretación del precepto. Pues la verdad es que es bastante contundente en cuanto le pega varios tirones de oreja a la Audiencia Nacional, porque como alegaba la demandante en su momento en el recurso, en la demanda, ya había determinados pronunciamientos de la Audiencia Nacional que venían a decir que esa recuperación procedía en sede de la entidad titular del elemento y no de aquella que dotó el deterioro o que generó la pérdida, ¿no? Eso lo decía ya la Audiencia Nacional. Y lo curioso es que en este caso la Audiencia Nacional da la respuesta contraria y argumenta parcamente que no es un supuesto equiparable a aquellos pronunciamientos. De hecho, una de esas sentencias ya había sido objeto de casación, pero decía la Audiencia Nacional que no era un supuesto realmente equiparable a aquellos que había en juicio en su momento. Y aquí es donde el Supremo le pega, como decía, varios tirones de orejas diciendo que no ve esas diferencias, vamos, que es que las evidencias, las coincidencias son absolutamente evidentes y que por tanto no entiende por qué se ha separado de una doctrina que ya había mantenido la propia Audiencia Nacional y que había sido casada por el Supremo. Y vuelve a incidir nuevamente en la jurisprudencia que teníamos anteriormente, ¿no? Y es que esa recuperación de valor, de producirse, se produce en sede de la entidad de la nueva propietaria y titular del activo y no de aquella que dotó en su momento la pérdida o que registró el deterioro. Tangencialmente, pero dice también otra cosa el Supremo que también me parece interesante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la regulación de las pérdidas y hago un breve recuerdo. Hay una ligera diferencia entre la redacción del actual 11.6 y la del anterior 19.6 o 7, no recuerdo ahora mismo cuál era, creo que 19.6 también, y es en la parte que se regulan ese reconocimiento de pérdidas cuando hay una recompra, ¿no? El anterior 19 lo que decía acotaba temporalmente, acotaba esa recuperación cuando había una pérdida, no estábamos en el supuesto de los deterioros, sino cuando había una pérdida, acotaba esa recuperación a cuando la recompra se produjese en los próximos 6 meses, eso desapareció, ya no hay límite temporal, es decir, cualquier recompra que se produzca sin límite temporal de ningún tipo en el ámbito de sociedades vinculadas debería provocar un aumento en base imponible si hay recuperación de valor, por lo cual mucho ojo con esto, porque a veces es difícil seguirle el rastro después cuando hacemos en la declaración del impuesto sobre sociedades a este tipo de cosas. Y la parte interesante que también decía que aborda tangencialmente es que esa recuperación de valor se deberá producir aunque quien recompre no sea necesariamente la sociedad que transmitió, sino que compre otra vinculada. Es decir, si A transmite a sociedad vinculada B un inmueble materializando una pérdida, si en el futuro B transmite ese inmueble a otra vinculada con A también, que es otra sociedad diferente a C,
aunque quien recompre ese AC, si hay una recuperación de valor dentro del marco de las sociedades vinculadas, la nueva sociedad adquirente debe realizar un ajuste positivo en la base imponible por esa pérdida que se recupera, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta también esta cuestión porque puede ser interesante. Pasamos a la siguiente sentencia y la última de este primer bloque de imputación temporal, y es la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en recurso 382-2018, y que versa sobre la reformatio impeius y, en definitiva, sobre la imputación temporal. El supuesto de hecho es un supuesto en el que la inspección dicta un acuerdo de ejecución de una resolución del TEAR en el que, contraviniendo su propio criterio anterior, imputa ingresos que habían sido imputados a los ejercicios 2006 y 2007 al ejercicio 2008 por no poder imputarlos a los primeros, al 2006 y al 2007, por haberse declarado prescritos en dicha resolución que estaba ejecutando. Frente a este acuerdo, fue presentado incidente en el propio TEAR, se presentó recurso de alzada y llegó el asunto a este recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional. El obligado tributario defiende que ese acuerdo de ejecución no es correcto por el principio de la provisión de la reformatio impeius, y dice que ésta debe valorarse de forma individualizada para cada ejercicio y periodo. Mientras que la inspección dice que el empeoramiento de la situación debe hacerse de manera global, ¿no?, a todos los periodos que habían sido objeto de regularización. La Audiencia Nacional lo que viene a decir es que efectivamente considera que la reformatio impeius es aplicable respecto a cada periodo y ejercicio de manera individualizada, pero sostiene que en este caso concreto no es aplicable la reformatio impeius, que resulta aplicable en supuestos de recurso, en supuestos en los que en vía de recurso se empeora la situación previa de los recurrentes. Pero dice que en cualquiera de los casos, en este caso, en lo que opera son las reglas de imputación temporal del artículo 19 actual artículo 11, y que donde se determinó que la imputación temporal que procedía era los ejercicios anteriores, no puede cambiarse ese criterio en base a haber sido esos ejercicios declarados como prescritos. Una vez acabado este primer bloque, pasamos ya al segundo bloque, que es relativo a la deducibilidad de los gastos, y a comentar una importante sentencia del Tribunal Supremo, que es la 150/2021, y que versa sobre un tema que había sido bastante controvertido, como es el de la deducibilidad de los intereses de demora liquidados por la Administración. Si queréis, nos ponemos un poco en situación para ver por qué existía esa controversia. Recordad que hasta el año 2015, más o menos aproximadamente, parece que no había ningún tipo de controversia, o no se suscitaba esta controversia sobre la deducibilidad de los intereses liquidados por la Administración, y se trataban como deducibles, y en principio no había discusión en ese sentido. Pero en el año 2015 y 16 hay una resolución del TEA, creo que viene primero, y después algunas consultas de la Dirección General de Tributos, que vienen a decir que esos intereses no deben tratarse como deducibles por considerarse que no están correlacionados o conectados con la actividad. Ante ese revuelo, la Dirección General de Tributos finalmente emitió un informe para acabar con, digamos, la controversia, en el que concluía que los intereses de demora debían considerarse deducibles, y matizaba y decía que sobre la base de la actual regulación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades del 2014, que no podía pronunciarse sobre qué es lo que ocurría bajo la aplicación del antiguo texto refundido. Pues bien, en toda esta situación que estaba
en controversia, pues se publica a principios del año 2021 esta sentencia del Tribunal Supremo. El supuesto de hecho concreto de la sentencia es un obligado tributario que se deduce en el año 2014 intereses de demora y suspensivos derivados de un acuerdo de liquidación dictado en el año 2010. Ese acuerdo había sido recurrido, y es en el año 2014 en el que recibe una sentencia desestimatoria de la Audiencia Nacional que confirma el acuerdo, y es en ese año en el que contabiliza los gastos por intereses de demora y suspensivos. Pues la inspección le comprueba ese ejercicio y los considera no deducibles. Esa liquidación se recurre tanto en sede económico-administrativa como en el correspondiente Tribunal Superior de Justicia, que confirman el criterio de la Administración. Por eso este asunto llega al Tribunal Supremo y evidentemente considera el asunto de interés casacional. ¿Cuál es el criterio que establece el Tribunal Supremo respecto de los intereses de demora? Pues lo que viene a decir es que la base imponible del IS parte de que la base imponible del IS viene determinada a partir del resultado contable corregido con los determinados supuestos específicos previstos en la ley. Para el caso que nos ocupa, el Tribunal Supremo considera que podrían ser susceptibles de valorar como aplicables a la no deducibilidad los tres supuestos que ahí exponemos, que son, en primer lugar, el supuesto relativo a multas y sanciones penales y administrativas, recargo de apremio y recargo por presentación fuera de plazo, que es la letra C del antiguo artículo 14 y del actual artículo 15, o el supuesto relativo a los donativos y liberalidades, que sería la letra E, o por último, el supuesto relativo a gastos por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, que es la letra F, en este caso establecida por la nueva ley del impuesto sobre sociedades del año 2014. Pues bien, una vez determinado que estos serían los posibles preceptos, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que ninguno de ellos realmente es aplicable al caso, porque los intereses de demora tienen carácter indemnizatorio, entonces no deben entenderse como sancionatorios, tampoco son donativos y liberalidades, pues, porque su pago lo impone la ley. Y respecto del apartado F, lo que viene a decir el Tribunal Supremo y que resulta interesante es que tampoco están los intereses de demora incluidos en ese supuesto, y dice literalmente que actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico no pueden equipararse a cualquier incumplimiento. Esta sería una interpretación contraria a su finalidad y que la idea detrás de esta expresión necesita ser acotada y que remite solo a un tipo de actuaciones, y dice, por ejemplo, sobornos u otras conductas similares. Entonces concluye que tampoco puede incluirse en ese supuesto los intereses de demora. En consecuencia, siendo un gasto contable según resoluciones del ICAC, estando contabilizado como requiere también la normativa del impuesto y estando también considera el Tribunal Supremo conectados con el ejercicio de la actividad empresarial, pues este tipo de gastos, tanto de los intereses de demora como de los suspensivos, se tienen que considerar deducibles tanto bajo la vigencia del antiguo texto refundido como bajo la vigencia de la nueva ley del impuesto sobre sociedades. En esta sentencia es muy interesante, y a lo largo desde que se publicó se ha hablado mucho de eso, el pronunciamiento que tiene el Tribunal Supremo sobre qué es lo que se considera gastos contrarios al ordenamiento jurídico, sobre todo en relación a la deducibilidad de la retribución de los administradores. Recordad que la deducibilidad de la retribución de administradores era un tema también bastante controvertido, e incluso en la ley del impuesto sobre sociedades se estableció expresamente que no debía considerarse un donativo o liberalidad, pero que los últimos derroteros del TEA, creo que allá por el año 2020, eran que debían seguirse cumpliendo escrupulosamente todos los requisitos mercantiles, porque si no era así, podía considerarse un gasto por actuación contraria al ordenamiento jurídico. Nosotros, en cualquier caso, por regla general, lo que recomendamos a nuestros clientes es, en el caso del gasto por retribución de administradores, que esté escrupulosamente regulado y previsto desde el punto de vista mercantil, es decir, que en eso no hemos cambiado nada, pero bueno, es de tener en cuenta la existencia de este pronunciamiento por si os encontráis en algún supuesto
en el que os estén poniendo en duda por alguna minuciosidad que en la práctica se está produciendo el gasto. Sí, decíamos, Pastora, creo recordar que hablábamos también, había una sentencia reciente de febrero creo recordar del 2022, que trataba desde el punto de vista mercantil los supuestos de impugnación de los acuerdos de junta y que tocaba también esta parte de la retribución de los administradores. Y es interesante y a lo mejor podemos tenerlas también en cartera por si se plantean cuestiones de este tipo, porque esa sentencia interpreta también los supuestos de impugnación de los acuerdos por parte de Junta que se considera que sean contrarios a, creo que la norma mercantil, la ley de sociedad de capital habla del orden público, no contrarios al ordenamiento jurídico, habla del orden público. Y hace una reflexión muy parecida a esta que estamos viendo en ese caso, porque dice que no puede entenderse que contrario al ordenamiento público es el incumplimiento de cualquier norma legal, ¿no? Sino que realmente es una expresión que reviste una trascendencia, una notoriedad mucho mayor que esto. Entonces, parece que poco a poco los derroteros de la jurisprudencia van hacia ir entendiendo que ese tipo de incumplimientos, de aspectos que puedan ser más o menos formales, como es la adecuada redacción de estatutos, que ya sabemos que es algo que está muy en boga, el reflejo por un acuerdo de junta, cuestiones de este tipo, pues parece que vamos en la línea de ir soslayando los problemas que teníamos con la última redacción de la ley del impuesto sobre sociedades, a las que ya intuíamos que se podían acoger una vez que había quedado descartado que tenían carácter de liberalidad en esos supuestos y parece que van por ahí los últimos planteamientos. De todas formas, en el orden contencioso no la hemos traído, pero sigue habiendo sentencia. Recuerdo una de la Audiencia Nacional que también es de 2021, pero no la hemos planteado porque sigue siendo un poco recurrente, que siguen en la misma línea que estábamos planteando, es decir, que la retribución de los administradores para que se admita su deducibilidad debe estar absolutamente contemplada en los estatutos. Además, mucho ojo con las redacciones que le damos a los estatutos, en la medida además que contemplen retribuciones que sean un poco más complejas, ¿no? Retribuciones variables, que no queden muy bien definidas, no se definan la forma, es decir, que eso seguimos teniéndolo y en la medida de lo posible, cuanto más simplifiquemos los estatutos y más prudentes seamos en esa línea, de momento mucho mejor porque todavía no hay una jurisprudencia clara en esto, ¿no? La siguiente sentencia, también de la Audiencia Nacional, toca también la deducibilidad de los gastos financieros. En este caso, además, es una sentencia que es casi continuación de otras sentencias anteriores que están pendientes de casación, tal y como recoge la propia sentencia de la Audiencia Nacional, pero es un supuesto ligeramente diferente y de ahí a que se pronuncie, ¿no? En las sentencias anteriores, que creo que eran de marzo de 2021, abordaban la deducibilidad de los gastos financieros en los supuestos en que una compañía se apalanca, contrata financiación con la finalidad de obtener recursos que acaba destinando, pues, o bien a distribuir dividendos a sus socios o bien a realizar operaciones de autocartera. Entonces, en ese caso, aquellas sentencias de la Audiencia Nacional, y insistimos que esta va un poco en la misma línea, lo que venían a establecer es que esos gastos financieros no eran fiscalmente deducibles porque no estaban correlacionados con la obtención de los ingresos. En tanto en cuanto la finalidad de esos gastos era restituir fondos a los socios, pero no con esa vinculación de los ingresos. Y diferenciaba, la Audiencia Nacional, hay dos supuestos. Uno, los que se destinan al reparto de dividendos, que si se destinan al reparto de dividendos y existen reservas, existen beneficios no distribuidos suficientes, el gasto financiero que corresponda a ese reparto de dividendos sí sería fiscalmente deducible, porque entienden que sí está correlacionado con la obtención de ingresos. Parece una perogrullada y una obviedad, pero evidentemente no hay nada más correlacionado con un ingreso que un beneficio y, por tanto, la distribución de ese beneficio parece razonable que, aunque la haga con cargo a financiación, ese gasto sea fiscalmente deducible, ¿no? Entre otras cosas porque ese beneficio
pues si no lo tengo en caja, no lo tengo en tesorería, porque seguramente lo habré destinado a realizar nuevas inversiones o amortizar otra financiación, pero no parecía razonable, ¿no? Pero sí decía la audiencia que en los casos en los que la financiación se obtiene para hacer operaciones de autocartera con los socios, por ejemplo, eh, esa operación como tal no te permitía, no amparaba la deducibilidad de los intereses. Pero no por el 15.1 actual, quiero recordar, que recordad que hay uno específico que establece que no serán deducibles los gastos vinculados a la retribución de fondos propios. Que además las sentencias que se refieren a ese precepto, yo por las que he visto, se refieren esencialmente a distribuciones de dividendos pura y dura, es decir, que una distribución de un dividendo no genera un gasto deducible, y también algunos casos donde hay pagos de pensiones a socios por la mera consideración de socios, no tienen otro carácter, ¿no? Y en ese caso decían las sentencias que no dejaba de ser una retribución de fondos propios. En este caso, el argumento para denegar la deducibilidad no es que sea en sí una retribución de fondos propios, sino que no son gastos correlacionados con la obtención de ingresos. Y en esta sentencia estamos en un supuesto un poco parecido. Es una operación en virtud de la cual una sociedad hace una operación de acordeón que ya sabéis que consiste en este caso, lo que hace es reduce su capital a cero, lo deja en cero y acto seguido se hace una ampliación de capital con una prima de emisión de 40 millones de euros, creo recordar que era. Y simultáneamente a, a la reducción y ampliación de capital, a la operación de acordeón, se hace una distribución de esa reserva, de esa prima generada en la ampliación de capital, y de los 40 millones de euros se distribuyen 20 millones de euros. Esos 20 millones de euros que se han distribuido a los socios vía reparto de prima se hacen con financiación que previamente había contraído la sociedad y por la que asumió unos gastos financieros, pues como entenderéis, bastante significativos teniendo en cuenta las cantidades de las que hablamos. Y es donde la inspección considera que realmente eso no está vinculado no está correlacionado con la obtención de ingresos, por tanto, deniega su deducibilidad. La Audiencia Nacional, pues prácticamente vuelve a reiterar el criterio que ya había dado anteriormente, y es que efectivamente considera del mismo modo que ya había dicho en el año anterior que no son ingresos correlacionados y que por tanto no son gastos correlacionados con ingresos y que por tanto, siendo así, no procede su deducción. Además, hace hincapié en este caso, y eso sí es un hecho diferencial que debemos tener en cuenta. Lo constitutivo aquí no es que se reparta una prima. De hecho, a efectos de la aplicación de la exención del 21, la propia norma dice que, bueno, no es constitutivo realmente la denominación que le demos, ¿no?, a lo que estemos repartiendo. Aquí lo importante es si existen reservas de beneficios no distribuidos suficientes como para ese reparto. Si es así, aunque le llamemos, estamos distribuyendo nominalmente una prima de emisión, parece que sí sería deducible el gasto financiero, pero en este caso, que parece que no había esos beneficios no distribuidos y que, como dice la Audiencia Nacional, esa prima se generó artificiosamente, dice, para motivar el reparto de dividendos, pues entonces no puede admitirse la deducibilidad del gasto. De todas formas, pues esta se sumará a las otras dos sentencias que hay autos de admisión a trámite de recurso de casación, y esperemos que el Supremo se pronuncie sobre esta cuestión. Esta otra sentencia de la Audiencia Nacional, que seguimos también en el ámbito de la deducibilidad de gastos que estén correlacionados con la obtención de ingresos, la verdad es que nos llamó un poco la atención y sobre todo queríamos traerla porque creemos que puede dar cierto juego, no tanto para este supuesto concreto, sino bueno, para otros supuestos que en el día a día se nos presentan a muchos con otras labores de inversiones en gastos de publicidad, compra de embarcaciones, en fin, seguro que ahí podemos ser tremendamente imaginativos con la casuística que se nos presenta. En este caso es una sociedad promotora que factura unos 10 millones de euros aproximadamente, tiene una actividad de promoción. Es verdad que dentro de su objeto social, que como suele ser habitual, es tremendamente amplio, además de la actividad de promoción, pues también está la de prestación de servicios de publicidad, la de servicios para empresas de automoción, en fin, ahí hay un batiburrillo importante de actividades dentro de su objeto social, en las que se incluye también, como decíamos más abajo, prestación de servicios para el automovilismo deportivo. La cuestión es que en el año en cuestión, pues esta sociedad participó en un rally, creo que en este caso era además el Rally Dakar,
y de hecho, quien participó pues, con un coche y con todo el patrocinio de la entidad y tal, y quien participó realmente fue el socio único de la compañía, ¿no? Entonces, desde luego, al menos desde el punto de vista estético, está claro que esto en el caso de una inspección es citar al toro, ¿no? Entonces, la inspección considera que eso es un gasto fiscalmente deducible porque lo considera desproporcionado además con respecto a la obtención de los ingresos y cuestiona su vinculación, su correlación con los ingresos obtenidos, ¿no? Porque aunque la compañía declara algunos ingresos por estos servicios de automovilismo deportivo en comparación con el 1.000.000 de euros que es los gastos de publicidad, era una cifra absolutamente relevante, ¿no? Pero nos ha interesado la sentencia porque, en contra de lo que pudiéramos pensar al principio, la verdad es que la Audiencia Nacional hace un planteamiento, una interpretación bastante abierta de la norma y viene a considerar, viene a decir que, bueno, que el hecho de que en términos cuantitativos sea más o menos representativo, que eso no es un fundamento jurídico, es decir, que esa no puede ser el motivo de la desestimación de la deducibilidad de este gasto. Y que si la inspección consideraba que este era un gasto fiscalmente no deducible, debía ser única y exclusivamente porque consideraba que tenía un fin lúdico. Y si ese fin era esencialmente lúdico, pues era la inspección, y esto es lo que nos parece interesante, prácticamente hay una especie de inversión de la carga de la prueba, era la inspección la que tenía que demostrar que realmente ese gasto en publicidad que la empresa había tenido que asumir, pues no ayudó a la difusión de su marca, a la expansión de clientes, a la obtención de ingresos y que por tanto a un mayor conocimiento, ¿no? Hablan también de la sociedad y que por tanto, no habiendo acreditado eso la inspección en el procedimiento, la audiencia considera que la inversión en publicidad es absolutamente deducible. Pues la siguiente resolución que comentamos es del siguiente bloque de los que íbamos a hablar, que es de la reserva de capitalización, que como veréis en este año solo comentamos una consulta que es esta, cuando se trata realmente verdaderamente de un tema que desde que se aprobó el incentivo, la verdad que ha dado lugar a bastantes consultas porque había muchas cosas dudosas y demás. Pero en este año esta es la que destacamos como relevante o interesante porque además en la práctica creo que seguramente todos tenemos este supuesto. En este caso es el caso de una compañía que tenía una política de distribución de dividendos con cargo a reserva y quiere cambiar esa política de distribución de dividendos y realizarla con cargo o a cuenta del resultado del ejercicio. Bien, comenta del resultado del ejercicio 2021, bien acordando el dividendo y pagándolo en el propio ejercicio 21 o acordando el dividendo en el 21 pero repartiéndolo en el año siguiente. Entonces, el consultante viene a preguntar cómo afecta esta política de reparto de dividendos al cálculo de la reserva de capitalización. La DGT contesta, y en la práctica yo os digo que nosotros, al menos yo personalmente así lo venía aplicando por lógica, ¿no? Pero aquí lo dice expresamente la DGT, y es que dado que el importe de la reducción por reserva de capitalización del propio ejercicio, en este caso 2021, no se ve afectado por el resultado del propio ejercicio, la distribución de dividendos a cuenta no afecta a la reserva de capitalización que se aplica en el impuesto sobre sociedades de ese ejercicio. A lo que afecta es a la reserva de capitalización que se aplique en el impuesto sobre sociedades del ejercicio siguiente, puesto que el incremento de los fondos propios a considerar será menor, ya que el dividendo se habrá repartido. Y ello con independencia del momento en el que se pague, como es lógico. La verdad es que la reserva de capitalización era uno de los incentivos que pretendidamente debieran simplificar el esquema de liquidación del impuesto, como comentaba Rafael al principio, y la verdad es que nos consta, vamos, nos estará pasando a todos que se está convirtiendo en un auténtico monstruo, ¿no? O sea, son tremendas la de consultas
que salen de la Dirección General de Tributos en la interpretación de todo este tipo de cuestiones y seguramente daba solo la reserva de capitalización para una sesión monográfica de toda la incidencia que presentan. La siguiente sentencia también nos ha resultado curiosa porque es algo bueno, yo creo que de alguna forma lo hemos comentado en varias ocasiones y nosotros no, yo por lo menos no tenía conocimiento de que había un pronunciamiento expreso en este sentido, ¿no? Y la verdad es que me parece además que tiene todo el sentido. En este caso, es una decisión de rama de actividad y hago un pequeño paréntesis para aclarar que es verdad que se me había olvidado al principio, entre los pronunciamientos de novedades que traemos, no hemos entrado intencionadamente en todos aquellos que tienen que ver con los regímenes especiales y sobre todo con el capítulo séptimo, porque entonces sí que no necesitamos un día, sino seguramente necesitaremos varias sesiones, ya que una porcentaje muy abrumador de las resoluciones de la Dirección General de Tributos durante el año en relación al impuesto sobre sociedades tienen que ver con operaciones de régimen fiscal especial. Por eso, intencionadamente las hemos dejado fuera. Como decía, en este caso es una operación de cesión de rama que se acogió a capítulo séptimo y en ella la sociedad escindida pues, transmite una nave con una hipoteca. La inspección considera que no existía rama y realmente cuando leída la sentencia parece que tenía pocos visos de ser efectivamente una rama de actividad y por tanto, no existiendo rama, levanta el régimen fiscal especial y la consecuencia de ello es que hace aflorar las plusvalías que se han producido en la transmisión de los elementos, ¿no? Entre ellos, parece que el principal era el inmueble y determina la plusvalía entre el valor real, el valor razonable que tiene el inmueble y el coste de adquisición, el coste fiscal que tenía en sede de la sociedad escindida, pues aflora una plusvalía, una ganancia y la hace tributar en la base imponible al 25%. ¿Qué discute el contribuyente en este caso? Pues, bueno, en primer lugar, lo que discute, bueno, discute la existencia o no de rama, pero eso lo discute tibiamente, yo creo que consciente de que efectivamente no era una rama. No es la parte interesante esa, porque además la audiencia reconoce que no hay efectivamente rama y eso parece que es así. Pero discute en cuanto a la valoración que utiliza la administración para la determinación de esa plusvalía, dos aspectos. Uno, en primer lugar, que los valores utilizados por parte de la inspección, parte de la información que obran los portales inmobiliarios y que, bueno, que eso no es información del todo fiable y que además es información que lo que refleja son ofertas, precios de ofertas, pero no precios de cierre de operaciones y eso lo sabemos todos. Eso por un lado. Y por el otro lado, plantea una cuestión muy interesante y es que sobre ese inmueble pesaba una hipoteca, tenía una carga el inmueble y que la existencia de una carga sobre un inmueble necesariamente debe afectar a su valoración. Más allá de que, evidentemente, en el efecto neto de la desplazamiento patrimonial, si yo estoy escindiendo un inmueble con una hipoteca, pues evidentemente la sociedad beneficiaria lo que recibe es el neto, pero no es eso lo que estamos discutiendo aquí, es si en la sociedad escindida la plusvalía que se genera por la salida de ese inmueble, en la determinación del valor razonable, el valor real de ese inmueble, si debe tenerse en cuenta o si afecta en algo el hecho de que el inmueble tenga una hipoteca. Y respecto a la primera cuestión, responde la Audiencia Nacional que la utilización de esos criterios de valoración de portales inmobiliarios y a pesar de que efectivamente puedan ser precios de ofertas y no precios de cierre de operaciones, que eso no es óbice para que sea una valoración consistente y razonable. Creemos que aquí realmente, bueno, con independencia de que eso sea así, también parece que pesó mucho el hecho de que el contribuyente en todo el procedimiento tampoco aportó ningún informe de valoración de parte discutiendo si esa valoración era acorde o no. Pero sí nos parece muy interesante la segunda parte, ¿no? Y es esa que decíamos con si tiene impacto o no en la valoración de un inmueble el hecho de que tenga una carga asociada. Y dice la Audiencia Nacional que sí, y de hecho le da la razón y tumba la liquidación porque la administración debió tener en cuenta que sobre el inmueble pesaba una carga y eso afecta a su valoración y por tanto a la ganancia generada, a la plusvalía y a la tributación de la operación. Así que tengamos eso en cuenta porque además, bueno, esto puede ser un criterio interesante, no exclusivamente además desde el punto de vista solo del impuesto sobre sociedades, sino bueno, también comprobaciones de valores de transmisiones y de este tipo de cuestiones, pues igual es una sentencia que conviene tener a mano. Bien,
La siguiente también la traíamos por el alcance o el efecto práctico que pueda tener en inspecciones que tengamos en curso, ¿no? En este caso, la inspección son dos resoluciones del TEAC, las tratamos las dos conjuntamente porque son dos supuestos muy parecidos en los que la inspección consideró en el análisis de precios de transferencia que los valores dados por el contribuyente no se ajustaban al rango de valores de precios libres comparables, ¿no? Entonces, en ambos casos eh, hace una corrección utilizando como precio de referencia la mediana. Sí, efectivamente, la mediana era en los dos casos del rango de valores que considera. El contribuyente en un caso discuten la utilización de esa mediana por la ausencia de justificación, es decir, por qué es la mediana el valor que hay que utilizar de referencia y no cualquiera de los valores comprendidos dentro del rango de plena competencia que se ha determinado. Y en el segundo supuesto, en la resolución del TEAC de noviembre de 2021, pues además de esto, el contribuyente lo que alega es que bueno, la muestra, una vez considerada la muestra como valores de plena competencia por parte de la inspección, no procede a ir a la mediana y que además, bueno, pues la muestra no tenía el número de observaciones necesarias, que además partía de la propia muestra que había empleado el contribuyente y que la inspección no había hecho una labor previa de indagación o de enriquecimiento de esa muestra y demás, ¿no? Estos son los dos supuestos, pero vamos, son los dos muy parecidos porque en los dos se determina que no se ha valorado correctamente y se aplica la mediana. Eh, ¿Qué es lo que establece el TEAC en ambas resoluciones? Y nos parecía interesante sobre todo porque nos consta y tenemos experiencia de que esto es una labor relativamente recurrente y frecuente y sin demasiada justificación, a veces en procedimientos de inspección, cuando se corrigen las operaciones vinculadas, pues se utiliza un valor de referencia, va, la media, la mediana, y sin una justificación específica. Lo que dice el TEAC es que la utilización de ese tipo de medidas de tendencia central, que es la que le llama, pues hay que hacerla sobre la base de las directrices que al respecto establece la OCDE. ¿Y qué dice la OCDE en ese caso? Pues lo que dice es que si el rango de valores determinado arroja valores consistentes, son fiables, son sólidos, no hay mucha desviación, no hay mucha dispersión entre esos valores, se debe considerar que ese rango de valores es un rango de valores de plena competencia y, por tanto, cualquiera de los valores que se encuentren dentro de esa horquilla, dentro de ese extremo, es un valor perfectamente válido. Evidentemente, a nosotros seguramente nos interesará en la mayoría de los casos irnos al extremo inferior de esos valores, pero lo importante es que no se justifica en ese tipo de situaciones la utilización de estas medidas de tendencia central como la media, la mediana o otro tipo de parámetros, sino que se puede utilizar cualquiera de ellos. Ahí tendremos que ir al que más le interese, sea al contribuyente, a nuestro cliente en este caso, ¿no? Si es cuando la administración justifica suficientemente que ese rango de valores no ofrece valores sólidos, consistentes y de plena competencia, es cuando debe acudirse a los valores, a estas medidas de tendencia central, que pueden ser la mediana o la media. Normalmente se utilizan cuando hay posibilidad de estimar esas desviaciones o esas incorrecciones, ver qué las motiva o una valoración de esa desviación, que es lo que supone, o ya irnos a otros instrumentos que son un poquito más sofisticados, como son las medidas intercuartílicas, ¿no? Los valores intercuartílicos o interdecílicos. Bien, vamos más o menos bien de tiempo. La siguiente sentencia es una sentencia también tremendamente esperada del Tribunal Supremo, porque viene a zanjar una polémica que había surgido a partir del año 2017 con alguna resolución del TEAC que era bastante controvertida. Y esa resolución del TEAC era la que venía a establecer o venía a equiparar el ejercicio de la compensación de bases imponibles negativas como una opción de las previstas en el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria. El 119.3 de la Ley General Tributaria es aquel que dice que las opciones tributarias que deban ejercitarse a través de declaraciones, pues no podrán ser objeto de rectificación una vez pasado el periodo voluntario
de presentación, ¿no? Más o menos dice algo así. Esto no sonará, es tremendamente frecuente y pasa con las famosas declaraciones conjuntas, ¿no? Es un tema ya muy manido cuando hasta la fecha de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta podemos optar entre presentar declaración individual y conjunta, incluso dentro del plazo, aunque hayamos presentado una declaración previa, tenemos la posibilidad de modificarlo. Pero una vez presentada la declaración y hecha la foto y optada, realizada la opción, con posterioridad ya no podemos cambiar la opción de tributación. Pues esto es un poco parecido a lo que planteó el TEA respecto de la compensación de bases imponibles negativas, que hasta entonces, bueno, realmente esa compensación era optativa, ¿no? Y aunque tuviésemos compensación, el contribuyente no está obligado a compensarlas. Y eso no sucede a veces cuando, por ejemplo, tenemos deducciones que nos van a caducar, pues hay veces que nos interesa más no aplicar la base imponible negativa y sí aplicar las deducciones para evitar su caducidad. Entonces, como decía, esta resolución del TEAC lo que vino a equiparar esta compensación de bases imponibles negativas con una opción tributaria de las del 119, de tal forma que suponía que, por un lado, no se podía, si el contribuyente no había optado por compensar bases imponibles negativas en el periodo de la presentación de la declaración en periodo voluntario, después no podía optar por ello. Es decir, que si nos equivocábamos, presentábamos nuestra declaración, nos equivocábamos y después del 25 de julio del año N intentábamos aplicar esas bases imponibles negativas, según esta teoría del TEAC, no procedía. Del mismo modo que tampoco procedía si no lo habíamos aplicado o no lo habíamos hecho en su importe íntegro, si con posterioridad teníamos una comprobación administrativa y decidimos aplicar o no aplicar o aplicar el 50% de las que pudiésemos, cuando si nos comprobaban y había un aumento de base imponible, no teníamos posibilidad de solicitar en el marco de la actuación de comprobación que compensásemos más bases imponibles negativas, porque habíamos optado por compensar una cantidad determinada, ¿no? Y por supuesto que no podíamos compensarla si además se presentaba la declaración fuera de plazo, porque argumentaba que era poner en mejor condición prácticamente al que no era buen cumplidor con sus obligaciones tributarias, al que sí lo era. Y si presentábamos el 26 de julio una declaración, pues ya no había forma de compensar bases imponibles negativas y si había que tributar, ¿no? Entonces, la verdad es que esto generó bastante revuelo y después de estas resoluciones del TEA, pues hay alguna resolución de algún TSJ, entre ellos tenemos el de Andalucía, que no siguió el criterio del TEA, diciendo que no se trataba de una opción, sino que se trataba de un derecho y que por tanto no estaba limitado a lo establecido en el 119.3. Y posteriormente también se pronunció la Audiencia Nacional eh, eh, refrendando más o menos esta línea con un argumento relativamente diferente, porque la Audiencia Nacional lo que consideraba es que la presentación de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades era una autoliquidación y no es una declaración. Y el 119 se refiere a los supuestos de declaración, ¿no? Entonces, eh, eh, por tanto, desde ese punto de vista habían dado cierta tranquilidad, pero es verdad que el tema no quedaba totalmente resuelto, ¿no? ¿Qué es lo que viene por fin y afortunadamente a esclarecer el Supremo? Pues bueno, la verdad es que la sentencia, vamos, es de las que gusta leerla y está interesante porque hace un análisis muy sistemático de las diferencias entre el concepto de opciones y derechos tributarios. De hecho, eh, eh, reprocha de alguna forma que el legislador no ha definido correctamente, no hay una definición concreta de qué se debe entender por una opción tributaria. Y la verdad es que tiene una parte primera expositiva que es bastante interesante. Y viene a decir el Supremo que las opciones tributarias se deben identificar por dos condiciones, ¿no? Deben reunir dos características o dos cualidades, una objetiva y otra subjetiva. La objetiva es que una opción debe suponer una alternativa, una elección que además una de regímenes tributarios que además uno debe ser excluyente del otro. Eso por un lado, eso por el lado de las objetivas y por el lado de las subjetivas, bueno, que debe ser una manifestación de la voluntad, ¿no? Es un aspecto volitivo del contribuyente y debe ser una expresión de esa voluntad de él. Y el Supremo considera que en este caso, en el de la compensación de las bases imponibles, el que no se cumple es el primer requisito, ese requisito objetivo que decíamos, porque eh, presentar, compensar o no compensar bases imponibles negativas no te está enfrentando a una situación excluyente de elección de regímenes tributarios.
sino que esto forma parte más de un derecho autónomo del contribuyente, como es la existencia de ese crédito fiscal que puede aprovechar en el futuro y compensarlo con sus beneficios, puede decidir si lo aprovecha o no lo aprovecha. Y que como derecho, y no por tanta opción, no debe estar limitado absolutamente a nada más que no sea la voluntad del contribuyente. Por tanto, bien sea que no aproveche toda la base imponible, bien sea que presente la declaración de forma extemporánea, es decir, que el contribuyente en cualquier momento debe tener la opción de modificar ese criterio que aplicó en su momento y aplicar más bases imponibles negativas o renunciar a ellas o hacer lo que considere que debe hacer. Pastora, perdona. Pastora, acuérdate de activar el micrófono. Sí. Pastora, ¿tiene desactivado? No, no nos escucha. Mm. Pastora, no se te escucha. No sé. Disculpad que el Ahora. micro lo tenía cerrado. Perdón, otra vez. Que decía que la siguiente pronunciamiento que comentábamos, esta resolución del TEAC, que es de 22 de septiembre de 2021 y que se pronuncia sobre los límites a la compensación de bases imponibles negativas en los pagos fraccionados. La entidad, en este caso interesada, presentó su autoliquidación de pago fraccionado del segundo periodo del 2018, resultando una cuota a ingresar y en el que compensó una base imponible negativa hasta 1 millón de euros. Pues bien, directamente lo que recibe la entidad es una regularización, una propuesta de regularización por parte de la agencia tributaria basada en que el importe mínimo del 1 millón de euros previsto para la compensación de bases imponibles negativas debía compensarse de forma proporcional al número de meses que abarcaba el pago fraccionado respecto del año completo. Y ello sobre la base del artículo 26.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que lo recordamos, el 26.2 lo que viene a decir es que este límite mínimo, este mínimo de 1 millón de euros de compensación de bases imponibles negativas, pues en caso de que la entidad tenga un ejercicio inferior al año natural, pues se aplica de manera proporcional. Entonces, en base a ese artículo, la Administración emite directamente propuestas de liquidación al contribuyente. Esta propuesta es objeto de recurso hasta que llega pues al TEAC, ¿no? Entonces, el TEAC lo que viene a decir es que pese al carácter autónomo de realizar pagos a cuenta, la norma no obliga a realizar ese prorrateo, que el importe del 1 millón de euros se refiere a periodos impositivos no inferiores a 1 año y no se puede comparar el periodo impositivo, que en el caso de esta entidad había sido del año natural, con el periodo de pago, que es el periodo de pago del pago fraccionado, y entiende que solo hay un periodo impositivo y dada la normativa exigente no se puede exigir ese prorrateo. Esto es una cuestión que es verdad que en la práctica en algún momento nos habíamos planteado y la resolución del TEAC es bastante lógica en este sentido. El siguiente pronunciamiento es también una resolución del TEAC, en este caso el 22 de abril del año 2021, y es sobre la exclusión del grupo de consolidación fiscal. Sabéis que para la exclusión del grupo de consolidación fiscal, una de las causas de exclusión es que la sociedad del grupo esté en causa de disolución al cierre del ejercicio que se está liquidando, siempre que esa causa no se salve antes de el cierre del ejercicio en el que se aprueban las cuentas. Pues el supuesto de hecho en este caso es una sociedad que había estado en causa de disolución 2 ejercicios seguidos, el 2012 y el 2013, y la inspección se da cuenta de este hecho y liquida a la sociedad, excluyendo del grupo a esa sociedad que había estado en causa de disolución durante 2 años consecutivos.
La entidad lo que viene a alegar es que la sociedad no estaba en causa de disolución porque realmente había cometido un error y no había contabilizado en el año 2012 un dividendo que había percibido y que debería haber contabilizado y que le haría salir de esa causa de disolución. Pues la inspección, cuando emite su resolución, se basa en unas resoluciones del TEAC en las que se hace hincapié en que la situación de estar incursa en causa de disolución es la que se deriva de la propia contabilidad o de las propias cuentas anuales aprobadas por la sociedad, no de la interpretación que de ellas haga la agencia tributaria. El TEAR, para sorpresa creo que del contribuyente y tanto de la administración, no compartía esta lectura que hacía la inspección de los criterios del TEAR y estimó el recurso del contribuyente considerando que la administración, en base a un error que había sido justificado por el contribuyente, podía hacer, digamos, esa interpretación y esa modificación de cara a no considerar excluida la sociedad del grupo. Y el TEAC lo que viene a concluir es, pues, y además de manera más expresa o más extendida, es que en este caso la Administración lo que tiene que valorar a efectos de determinar la causa de disolución son las cuentas anuales aprobadas por la entidad, tanto en sentido negativo como en positivo, es decir, tanto en sentido de un error en la contabilización de un ingreso que conlleva que la sociedad esté en causa de disolución, como si la administración puede apreciar algún otro error que pudiera haber, que no estaba contabilizado y pudiera llegar a darse esa situación. En definitiva, para excluir la sociedad del grupo hay que partir, por esta causa, hay que partir de unas cuentas anuales aprobadas por la Junta General y presentadas en el registro mercantil. La siguiente sentencia que comentamos, que también ha tenido bastante revuelo, yo la realidad es que no he tenido ningún supuesto práctico, pero entiendo que tiene que tener mucha practicidad y que la realidad es que a mí me ha sorprendido porque no consideraba que era así. Es esta sentencia del Tribunal Supremo, que es la número 1546 del 2021, de diciembre de 2021, que se pronuncia sobre el ámbito de aplicación de las ERD cuando el socio, persona física, a su vez ejerce una actividad económica y tiene un volumen de facturación concreto, ¿no? El supuesto de hecho, para que lo entendamos mejor, es el de una sociedad que presenta declaraciones de impuestos sobre sociedades aplicando el régimen de ERD de los años 2009 a 2012. La inspeccionan y la inspección gira a liquidación entendiendo que no es aplicable el régimen de RD porque al importe neto de cifra de negocios de esa sociedad y otras 5 sociedades que formaban parte del grupo, tal y como lo define la ley del impuesto sobre sociedades a estos efectos, pues ascendía a un importe superior a 10 millones de euros, incluyendo además la cifra de negocio del socio persona física que tenía un stand. La liquidación se recurrió al TEAR, que desestimó el recurso, y finalmente este asunto llegó al Tribunal Supremo. Lo llamativo o lo curioso de esta sentencia es que el Tribunal Supremo dice que efectivamente, a efectos de determinar el volumen de operaciones de los 10 millones de euros, no solo ha de tenerse en cuenta el importe neto de facturación de las sociedades que forman parte de ese grupo. Recordad que el grupo que se establecía era un grupo específicamente establecido en la ley del impuesto sobre sociedades, tanto dominado por sociedad como por persona física, y además también debía incluir la facturación del socio persona física. Es decir, el anterior hasta ahora estaba muy claro que esos grupos horizontales que se denominaban, que estaban dirigidos por personas físicas, computaba a efectos del importe neto de la cifra de negocio todas las sociedades que se integraban en ese grupo. Lo que no estaba dicho ni estaba claro, y de hecho del artículo, la verdad es que cuesta trabajo inferirlo, es que no solo se computan el de todas las sociedades pertenecientes a esos grupos horizontales, sino incluso el de los socios si realizan actividad económica. Entonces, no debe ser tampoco demasiado frecuente que en grupos de ese tamaño el socio realice una actividad económica demasiado significativa, pero ojo con esas situaciones. Bueno, y la última de las sentencias que vamos a comentar, que es también del Tribunal Supremo,
trata sobre la deducibilidad de las retenciones, en este caso por arrendamiento, pero bueno, entendemos que no solo debieran ser aplicables a las retenciones por arrendamiento. La cuestión es que una entidad que se dedica al arrendamiento, pues arrenda determinados inmuebles y en el caso de uno de ellos, pues no percibe el cobro de la renta. El arrendatario no paga la renta ni obviamente practica retención de ningún tipo. La sociedad, en el momento de presentar su declaración del impuesto sobre sociedades, porque así lo habría tratado contablemente, entiendo, pues registra la totalidad de la renta devengada, con independencia de que la haya cobrado o no, eso parece que es incuestionable, y registra también la retención. La retención de la renta incluso no pagada. Cuando autoliquida su impuesto sobre sociedades, pues computa tanto una como la otra, el ingreso y se deduce la retención, aunque efectivamente no se la había practicado, porque de hecho es que ni se le había pagado la renta. ¿Qué es lo que dice la inspección? Pues la inspección deniega esta forma de actuar del contribuyente, porque, bueno, por un lado, entiende que sobre la base del artículo 17.3 del anterior texto refundido, que es prácticamente igual que el 19.3 actual, eh, obró correctamente el contribuyente en tanto en cuanto debe integrar la renta total devengada y debe integrar la retención. Aunque no lo hubiese sido practicada por causas no imputables a él, en este caso imputables al impago, que es una cuestión del arrendatario, hasta ahí lo comparte. Lo que sí dice es que en este caso, como resultaba una devolución de la autoliquidación, opera la limitación establecida en el 139.2 anterior, en el 127.2 actual, que dice que la devolución se practicará literalmente cuando la cuota resultante de la autoliquidación sea inferior a la suma de las cantidades efectivamente retenidas. Y a esto es a lo que se agarra la inspección para decir que no realiza la devolución porque esa retención no ha sido efectivamente practicada, en tanto en cuanto no había un flujo monetario, no existe retención. ¿Qué es lo que sostiene en este caso el Supremo? Va un paso más allá y creemos que puede tener más repercusiones incluso del supuesto de hecho que estamos contemplando, porque recordad que aquí estamos hablando de una solicitud de devolución, ¿no? Pero el Supremo lo que dice es que no es ni relevante, no es que resulte de aplicación al 139.2. Es que el 19.3, que es el que dice que el contribuyente integrará la renta y la retención que no le hubiese sido practicada cuando sea por motivos no imputables a él, pues argumenta que es que ese 19.3 presupone la existencia de una corriente monetaria, de un flujo de pago. Y que por tanto, en estos casos donde ni tan siquiera hay pago, no hay corriente monetaria, no procede la aplicación del 19.3 y eso no quiere decir que no se debe integrar la renta, se debe integrar la renta, lo que no debe integrar es la retención, porque la retención no procede porque no había corriente monetaria. Entonces, claro, la verdad es que esto nos puede dejar en una situación un poco complicada porque a veces es difícil, bueno, pues si a final de año normalmente se suelen solicitar los certificados para ver que coincide la información, ya de hecho la información fiscal de sociedades cada vez también es más abundante y este tipo de información a la hora de hacer el impuesto sobre sociedades pues normalmente se tiene. Pero claro, en aquellos casos que no debe ser infrecuente, en los que no se haya pagado la renta, en este caso por arrendamiento, pero entendemos que el criterio debe ser predicable también a otros supuestos donde pueda haber retención. eh, eh, Nosotros estamos obligados, el contribuyente está obligado a integrar el ingreso en su totalidad y a tributar. Claro, cuando le reclamemos el pago al arrendatario en este caso, pues ese pago habrá que reclamárselo sin tener en cuenta la retención, porque ya ha sido atendida la obligación principal, que ese es uno de los argumentos que utiliza el Supremo, haciendo seguimiento un poco de su propia doctrina, que también nos suena y de hecho en los pagos fraccionados también está dicho cuando desmembra de alguna forma lo que es la obligación principal, que es el pago del tributo, de una obligación subordinada o secundaria, que en este caso es la de la retención, ¿no? Entonces, que la principal es el pago del tributo. El tributo está pagado, porque yo no me han permitido computar mi retención. Entiendo que al arrendatario le deberé exigir el pago íntegro sin la retención, que además no se va a corresponder realmente con la factura, con el total a pagar seguramente que haya registrado el arrendatario. En fin, yo creo que este criterio puede que genere un poco de confusión y sobre todo en todo esto que tenga que ver con la gestión de estas situaciones, ¿no? Pues
Bueno, aquí Gracias. la parte de novedades, Rafael, no sé qué hacemos. Si, Yo lo que quería, vamos, quería agradeceros no sé, este esfuerzo no solo de recopilación, sino de centrarnos en el tiempo que teníamos porque realmente las novedades son muy escasas y no, ya lo no, anunció el tema de la yo ley. por lo menos no te escucho, Rafa. Pues sí, se le No se escucha. oye, Rafa. Sí, Ahora ya sí. sí, sí me oye. Ah, vale, pues, perdona, yo tenía el micrófono funcionando. Pues os comentaba bueno, que he hecho el esfuerzo de haber centrado toda la primera parte de la exposición en el plazo. Nos quedan unos breves minutos para comentar las escasas novedades que hay en la ley de presupuestos. Pero yo estaba haciendo el seguimiento, como os dije, al chat por si había alguna consulta. No veo nada más que una, María Luisa, relativa a si se podía compartir la presentación. Entiendo que de esto te encargas tú a través de la plataforma, ¿no? Sí, le he respondido en privado a este chico que me ha hecho la consulta y yo le había contestado Vale. con anterioridad. Bueno, ya aprovecho la ocasión, como lo he dicho antes, tanto la presentación como el vídeo, la idea es subirlo esta tarde a la web. Muy bien. Pues nada, yo por finalizar el compromiso que habíamos dicho de hacerlo en tiempo, si os parece, comento mínimamente las novedades que hay en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que se concentran en lo que ya anunciaba que había venido siendo además motivo de alguna manera de aviso reiterado por parte de nuestro gobierno de que íbamos a establecer un tipo de tributación mínima. Con efecto 1 de enero, ¿a quién se le ha impuesto este tipo de tributación mínima? Pues a todos los contribuyentes que tengan en el ejercicio un importe neto a la cifra de negocio del año anterior igual o superior a 20 millones de euros. Pero la verdad es que también llama la atención que ha asimilado, con independencia de su volumen de tributación, perdón, de cifra de negocio, a los grupos de consolidación fiscal. En nuestra experiencia, lo que antes eran casos contados, actualmente casi que se han convertido en clientes mayoritarios los grupos y al final llama la atención, como digo, de que en este caso se hayan visto también penalizados en cuanto a la aplicación de este tipo, tal y como ya ocurrió y en nuestra opinión era un tema técnicamente difícil de justificar la tributación del 5% sobre los dividendos repartidos intragrupos. Son temas que la verdad técnicamente se hacen difíciles de entender, pero lo cierto es que están redactados así, porque las únicas exclusiones, como se ve abajo en la diapositiva que han quedado, ha sido pues para las entidades sin fines lucrativos, instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y SOCIMI. Luego, realmente a un porcentaje bastante significativo de nuestros clientes le aplicará el tipo. Dicho esto, no era tan fiero el león, ¿no? Como parecía, porque es verdad que si uno piensa en la tributación mínima y a lo mejor teníamos en mente la aplicación del tipo mínimo del resultado contable de los pagos fraccionados, inicialmente pues asustaba más de lo que finalmente se ha implantado. ¿Por qué? Porque admite como tipo mínimo a aquellos contribuyentes que tengan deducciones o bonificaciones por supuesto, la compensación de BINs, pero también lo que podría ser más delicado, en mi opinión, que es el tema de la tributación en el exterior, pues se tienen en cuenta efectos de este pago mínimo y ahí hay una especificación al respecto. Pero, ¿a quién en consecuencia entonces va a afectar, en nuestra opinión, claramente este tipo de tributación mínima? Pues aquellas entidades que tengan deducciones elevadas que esencialmente, y tal y como ha quedado configurado el impuesto, como explicaba al principio, pues son las entidades que apliquen beneficios fiscales por I más D más I, o también tenemos clientes que aplican deducciones por incentivos al cine y actividades culturales, que estaban teniendo beneficios importantes y que se estaban estimulando de esa manera y que ahora tienen que tener en cuenta este tipo mínimo. Y realmente poco más. Bueno, también las deducciones por incentivos y por entidades del mecenazgo y demás, pero bueno, ahí parece más complicado que afecte a unas cuantías tan relevantes. Entonces, la realidad es que además también se prevén tipos reducidos pues, del 10 para aquellas entidades que empiezan tributando el 15% o grupos que se dediquen, como indica, hay casos muy puntuales, almacenamiento, explotación de hidrocarburos, en fin, ya digo, casos puntuales también hay que los reducen, pero lo más importante es que con independencia de cómo quede en paralelo a la regulación del tipo mínimo del impuesto que se anuncia a nivel europeo, pues ya tenemos en marcha y en vigor desde enero de este año este tipo mínimo en sociedades. Además de ello, afecta, y si puedes pasar la siguiente también, Pastora, al tipo de la bonificación de las entidades de arrendamiento de vivienda. Aquí la verdad que hemos tenido una sorpresa que es muy, desgraciadamente, muy típica de nuestra redacción normativa, que es que con idea de estimular
que hubiera más viviendas en alquiler en régimen para los particulares, en la demanda que había de más vivienda por muebles de uso de vivienda, pues se estableció, como sabéis, este régimen fiscal que tenía un trato bastante interesante para las entidades que superaran un número mínimo de viviendas en alquiler. E incluso algunos contribuyentes dieron el paso de constituir sociedades específicas a este fin. ¿Qué ocurre? Porque si se reduce del 85 al 40% la bonificación en cuenta, en términos prácticos lo que supone es que al final van a tributar al 15%, que es el tipo mínimo que acabamos de ver con carácter general, con lo cual probablemente se le haya quitado gran parte de atractivo a estos vehículos. Si además tenemos en cuenta que tenían una penalización adicional a aquellas entidades dedicadas al arrendamiento que a su vez eran participadas por otras sociedades. ¿Por qué? Porque ahí la exención del artículo 21 no es que fuera limitada, como decía, al 5%, sino que tenían una limitación específica del 50%. O en estructuras en las cuales estas entidades de arrendamiento de vivienda estén participadas por otras sociedades, probablemente van a acabar pagando más del 15%. Así que, bueno, no sé si esto es un tema que se les ha quedado atrás y corregirán, pero es verdad que aquí ha quedado esa corrección sin hacer. Y creo que en cuanto a las novedades, podríamos hablar de mil cosas, porque ha habido novedades en el 720 y la redacción, pero ha dado lugar para otros seminarios específicos, otros muchos impuestos. Pero por nuestra parte, salvo que alguien quiera añadir algo más, María Luisa, te vuelvo a dejar a la palabra lo que se llama sobre la bocina, porque son 59. Así que muchas gracias a Pues todos y la verdad que ha estado genial, te lo digo de verdad. Estoy pendiente del chat y veo que no hay ninguna pregunta y la verdad que he estado muy pendiente precisamente porque la idea era resolver todo aquello que surgiese, si no en este momento, bueno, pues a posteriori, como tú me comentaste, Rafael, que no tenía ningún inconveniente en contestar más adelante de forma individual a cada una de las consultas. Y de lo último que has dicho, pues mira, me he quedado con esto de que hay determinadas materias que podían ser objeto de seminarios más específicos. Me quedo con ello y no vamos a descartar pues retomar uno de estos temas y hacerlo de esa manera. Dicho esto, pues nada, agradeceros de nuevo, ya lo he hecho antes, pues me reitero en ello, pues la ayuda que nos habéis prestado, vuestra exposición y de verdad que me gustaría volver a poder contar con vosotros más adelante. Dar las gracias a todos los asistentes, que han sido muchos los que han estado y además también me sirve y puedo decir de que ha sido muy interesante porque todos los que se han conectado son los que han estado hasta el final. Que a mí eso es muy significativo, no es lo mismo cuando empiezan mucho y acaban la mitad. En este caso, todo lo contrario, ha ido en aumento y en ningún momento el número ha bajado. Dicho esto, pues nada, daros las gracias de nuevo y estamos aquí para lo que necesitéis. María Luisa, disculpa que antes de desconectar, que parece que sí hay una pregunta de Elizabeth sobre la deducción de los gastos de publicidad de uno de los supuestos que hemos comentado. Sí, pues disculpa, seguramente había sido mientras estaba yo haciendo la intervención, sí, por supuesto. En tu speech. Venga, No, pues responde. Sí. simplemente aclarar, la EAT no los considero deducibles, la EAT los ajustó y por entender, como decíamos, que no estaban correlacionados, no estaba justificada su correlación con los ingresos. Es la Audiencia Nacional la que sí acaba haciendo un planteamiento, una interpretación más extensiva y, como decíamos, prácticamente hace casi una inversión de la carga de la prueba y reconoce o asume que, bueno, salvo que se haya justificado la inspección muy bien, que ese gasto tenía carácter esencialmente lúdico, para el disfrute del socio en definitiva, que salvo que lo hubiese justificado, entonces procede su deducibilidad y que en el caso la inspección no lo justificó suficientemente, ¿no? Por tanto, es un gasto que en principio tiene por objeto dar difusión a la marca, a la empresa y tal, y que a priori tiene que ser fiscalmente deducible. pues nada, lo dicho, gracias Luis y a disposición, María Luisa, ya seguimos en contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos, gracias Estupendo. María Luisa. A vosotros Gracias. siempre. Hasta Un luego. abrazo, Ana. Adiós.